Voy a definir la mitología en América, mesoamericana, bueno, la prehispánica algunos, varios ejemplos. Voy a hablar de la mitología en América, en Canadá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, una mitología en España, mitología canaria, y bueno, dioses, diosas, seres sobrenaturales que estaban estuvieron relacionados con las propias culturas de zonas o de los países del mundo occidental. Y sobre todo en América, porque la mayoría de las definiciones son de América. La mitología americana es un vasto conjunto de mitos, leyendas y creencias de los pueblos originarios de América, así como mitos posteriores formadas en el continente. Incluye cosmogonías de civilizaciones como la maya, que es Popol Vuh, y la azteca, que es Huitzilopochtli, y también abarca leyendas y creencias de tribus de Norteamérica, iroquense, cherokee, y de Sudamérica como el Cadejo o el mito del Dorado, porque en sí la mitología americana es un conjunto de bastos de todo el continente y va incluyendo, pues, por ejemplo, de la cultura maya o azteca, por ejemplo, Popol Vuh es de la cultura maya, de la mitología maya, la mitología azteca es Huitzilopochtli y luego abarca leyendas de tribus del norte del continente, es decir, del norte de América. Iroqueses, cherokees o incluso del sur también, es decir, del centro de todo el continente. Y en Sudamérica habría pues el Cadejo o el mito del Dorado, y también, por ejemplo, luego ya la mitología americana se divide en diferentes, ya puede ser la canadiense, la estadounidense y la de todo lo que sería América del Sur. La mitología canadiense es una rica tradición que incluye mitos de las primeras naciones, el folclore unid y leyendas europeas adaptadas al entorno norteamericano. Algunas figuras notables dentro de la mitología canadiense son el Wendigo, un espíritu de gula y el hambre, y Senda, la diosa del mar en la mitología Uinit. Otras leyendas incluyen a Ihirak, una criatura que rapta niños, y también el Sasquatch, el misterioso ser de los bosques, que por cierto luego les voy a hablar más concretamente. Veamos aquí lo que hablamos un poquillo cada uno, definiendo primeramente y dedicando en estos conceptos a definir qué es la mitología canadiense, que recoge las mitologías de las formas del norte de América y también con la estructura europea. La mitología neerlandesa o la mitología maorí, que la mitología maorí tengo un vídeo por si queréis echarle un vistazo dentro de las diferentes definiciones de mitologías, porque habla de varios vídeos ya relacionados. Y la mitología neozelandesa se basa en historias de dioses y héroes que explican la creación del mundo y otros aspectos de la vida. Figuras centrales incluyen a Ragi Nui, el padre cielo, y a Papatuanuku, que es la madre tierra, cuyos hijos, incluyendo Tane, dios de los bosques, los separaron para crear luz y espacio. Otro héroe importante es Maui, quien realizó grandes hazañas como pescar la isla norte con una anzuela. Pues que la mitología neozelandesa o mitología maorí se basa en los dioses, héroes que explican la creación del mundo y otros aspectos de la vida. Los principales fueron Rau Nui, que es el padre cielo, Papatuanuku, que son las dos, la madre tierra, padre cielo, pero pasa que el problema los hijos los separaron, que uno de ellos es Tane, que es el dios de los bosques, que separó, crearon la luz, el espacio para abrir, y luego Maui, que es un héroe de los más destacados, que fue el que pescó la isla del norte con un anzuelo. Y la mitología estadounidense es una fusión de mitos de los pueblos originarios de Norteamérica, como el hombre polilla o Sasquatch, y las leyendas construidas en la historia de Estados Unidos, como los mitos del oeste o de los padres fundadores. Esta diversidad abarca antiguas cosmogonías indígenas como leyendas más modernas, incluyendo mitos sobre el descubrimiento, el héroe hecho en sí mismo y criaturas folclóricas. La mitología estadounidense en realidad son como la mitología canadiense que recoger casi las ideas del norte de América con el objetivo del hombre polilla, Sasquatch, las leyendas construidas en la historia de Estados Unidos, como los mitos del oeste o los padres de fundadores, es decir, mucho que se habla quiénes fueron los padres fundadores de, al final de Estados Unidos y de ahí se sacaron o se han sacado muchas leyendas por parte de muchos de los escritores a través de ello. Y es verdad que luego también se unen pues esa mezcla de los indígenas con la historia a lo mejor del descubrimiento, el héroe en sí mismo, las criaturas folclóricas, es decir, que recogen cosas casi europeas, porque es prácticamente los europeos estuvieron allí viviendo 200 o 300 años en todo lo que sería el continente americano, entre Gran Bretaña, Francia, España, Portugal, y fueron cuatro potencias, o las cuatro potencias destacadas en la conquista de lo que sería el continente americano, y a partir de ahí también hubo las Provincias Unidas como otras potencias destacadas
en lo que fue la Europa de la Edad Moderna. Y muchas de las cosas al final, y esto lo explico siendo historiador, de Canadá, de Estados Unidos, de América o la mitología americana, son tendencias muchas de la mitología prehispánica antes de llegar los españoles o los europeos allí, españoles y europeos, y luego, pues bueno, también recoger la estructura europea y de los indígenas que se han unido en lo que han realizado muchos países, pues sobre todo Estados Unidos, Canadá y sobre todo de todo lo que sería América, uniendo pues esa mitología occidental que es América más Europa. Y la mitología europea es un conjunto de mitos y leyendas de diversas culturas del continente, principalmente las más destacadas son la mitología griega, romana, celta, nórdica y germánica. También está la mitología anglosajona, que por cierto subí un vídeo definiéndola, por si queréis también verlo. Estas mitologías explican los orígenes del mundo, las hazañas de los dioses y héroes y la relación entre humanos y las fuerzas de la naturaleza. Aunque no existe una única mitología europea, hay temas y estructuras compartidas debido a la historia común, como la influencia del cristianismo, elementos compartidos en el folclore. Pero para resumir lo que sería la mitología europea son las diversas mitologías que surgieron en el mundo occidental europeo. Griega, romana, celta, nórdica, germánica, anglosajona, aunque la anglosajona pertenece al ámbito de lo que sería lo germánico, de la mitología germánica, que es una subdivisión y que lo que te hablan es, pues eso, quién creó el mundo, las hazañas de los dioses, los héroes, la relación entre humanos y la fuerza de la naturaleza, aunque no hay una mitología en sí única, porque hay diferentes, cada mitología, la celta tiene unas cosas, que la celta, por ejemplo, la mitología celta influyó mucho en el ámbito del norte de España, por ejemplo, por la herencia sobre todo de Irlanda y la cultura anglosajona también, y por su cercanía. Por eso no hay temas, estructuras compartidas, debido a la historia común que existe. Lo que pasa que, claro, esto también viene influenciado de la mitología por el cristianismo, elementos compartidos en el folclore. Y el mismo, algunas creencias espirituales se basan en el tótem, la idea de que ciertos animales o espíritus son protectores o guías. El totemismo al final es como unas creencias espirituales. Sería hablar como casi un pensamiento religioso dentro de los tótem y que la idea de lo que te habla al final los tótem es que hay animales o espíritus que son los protectores o guías de, por ejemplo, individual de una persona o de una tribu como era antiguamente, porque muchas de las tribus en la época antes de la colonización y de la mitología se hablaba que, sobre todo en América, y esto es del totemismo, es un concepto basado sobre todo en Estados Unidos, en América del Norte, que hablan de que hay una estructura que se basa en siempre la creencia de que hay un jaguar o haya un dios o algo, o una figura, un objeto, una planta, un animal, que es el dios, ese, para ellos, esas tribus, era un dios que veneraba y ayudaba a proteger o individualmente o colectivamente, ya sea a través de tribus. Cuatro mitologías dentro de la mitología europea, como son la mitología griega y romana, que se centra en las deidades del Olimpo, Zeus, el monarca de los dioses, héroes como Heracles, explora temas como la guerra, el amor y la tragedia, la mitología celta, que tradicionalmente transmitida oralmente por bardos, se encuentra en regiones como Irlanda y fue influenciada por el cristianismo. La mitología nórdica incluye relatos de los dioses vikingos y destino del mundo como el Ragnarok, y la mitología germánica comparte raíces con la nórdica y se centra en los pueblos germanos y sus leyendas. Esto es una definición que ya hablé en su momento también de la mitología nórdica, más concretamente, por si también le queréis echar un vistazo. Y esto, bueno, es un resumen de la mitología griega, romana, celta, nórdica y germánica, que son las cuatro más destacadas dentro de la propia mitología europea y occidental. La mitología olmeca, aunque es muy desconocida, es la base de muchas mitologías mesoamericanas y se caracteriza por un panteón que incluye el jaguar como la figura central y posiblemente un dios ancestral, la serpiente emplumada, precursora de Quetzalcóatl, y el dios de la lluvia, a menudo representado como un niño enano con colmillos de jaguar. También destaca el hombre de la cosecha, el dragón olmeca, asociado con la tierra y la fertilidad. Un mito de creación describe el origen de los humanos a partir de un jaguar y una mujer de maíz, pero para entender el resumen es que la mitología olmeca es el jaguar es el dios ancestral, que es un animal, ahí la figura central, por ello lo de los tótem mucho en América, sobre todo en todo el continente americano. Los tótem veneraban a animales, plantas, objetos normalmente, y un jaguar es un animal, entonces ya es un tótem ahí. La serpiente plumada, que es la precursora de Quetzalcóatl, o el dios de la lluvia, que se le representó como un niño o enano con colmillos de jaguar, pues sobre todo porque se veneraba al jaguar como la principal figura y el dios ancestral dentro de la mitología olmeca.
Luego también apareció el hombre de cosecha, el dragón Olmeca, asociado a la tierra y la fertilidad, y el mito de la creación que describe, o a través de la descripción, del origen de los humanos a partir de un jaguar. Los humanos se crearon con ese mito de un jaguar y una mujer de maíz, y a partir de ahí nació la humanidad, como el mito habla, la mitología olmeca. Y la mitología mesoamericana, lo que es un conjunto de creencias, mitos, leyendas de las antiguas civilizaciones de la propia región. Las más destacadas son la maya y la azteca, que eran politeístas, y estas historias se centraban en deidades que representaban elementos de la naturaleza y actividades humanas, así como mitos de creación, el origen de los elementos como el maíz, y las leyendas de héroes. Entre las deidades más destacadas o conocidas están Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, la precursora de la propia serpiente emplumada de la mitología olmeca. Tlaloc es el dios de la lluvia y Chalchiulicues, la diosa de los lagos, que fueron, bueno, pues los dioses más importantes dentro de la mitología mesoamericana, que la mitología mesoamericana al final es la mitología destacada que luego se dividió en las dos más importantes, maya y azteca. Y lo que representan son el origen al final del mundo del maíz y cómo nació, que gracias al maíz nació la humanidad, una mujer de maíz, y bueno, pues con lo del maíz que se habla mucho, es lo que se creó, pues la civilización, según lo que habla la mitología en América del Sur. Una mitología en España, la mitología canaria, que se basa en la religión animista de los conceptos de los antiguos aborígenes guanches que creían en divinidades como Achamán, el dios supremo del cielo, y Maguet, el sol. También existía el culto a los astros y a los ancestros, además de figuras malignas como Guayota, el demonio del Teide. Muchas leyendas canarias están asociadas a la idea de las islas afortunadas del mundo clásico, que decían que eran afortunadas por eso, y a criaturas fantásticas como las tibicenas, que fueron las más destacadas e importantes en la propia mitología canaria. Pero vamos, a la mitología canaria, como pasa con otro tipo de mitología dentro de la propia mitología española, que he hablado, por ejemplo, de Andalucía, Cantabria, País Vasco, del este también peninsular, por si le queréis también echar un vistazo a ese tipo de mitologías en nuestro país. Y por último, bueno, voy a hablar del chupacabras ya como concepto ya, es una criatura legendaria o críptico popularizado en los años 90 tras reportes de ataques a animales en la granja de Puerto Rico. Se dice que tiene unas características como ojos grandes, púas en la espalda y garras, pero su descripción varía, porque en otros lugares se describe como un coyote sin pelo. Bueno, los supuestos chupacabras en México y Texas han resultado ser coyotes con sarna grave. Bueno, pues depende cómo podríamos describir. El chupacabras fue una leyenda que se produjo porque atacaba animales en la granja de Puerto Rico en la década de los 90, y que, ¿cómo podríamos describirle? Pues de diferente, se puede describir de muchas diferentes, dependiendo sobre todo en América. Pues se puede decir que tiene ojos grandes, púas en la espalda y garras, pero luego puede variar en otras zonas de América, porque le pueden describir o se le describe con coyotes sin pelo. Los supuestos chupacabras en México y Texas han resultado ser coyotes con sarna grave también, dependiendo, es decir, en el sur de Estados Unidos o en México también se ha llevado a cabo a que puede tener sarna grave, o coyotes sin pelo, o un coyote que tiene ojos grandes, pues en la espalda, garras, pero va variando pues dependiendo de lo que podría ser el chupacabras. Dioses y diosas en la mitología neozelandesa como Ra-Gi-Nui y Papatuanuku. Al inicio el cielo y la tierra estaban en un abrazo eterno que mantenía a sus hijos en la oscuridad. Eso es lo que se habla. Porque al final el cielo y la tierra estaban unidos y entonces eso mantenía a todos los hijos que tenían en la oscuridad. ¿Qué pasó? Que se produjo la separación de los padres, sus hijos, cansados de la oscuridad, decidieron separarlos. Fue Tane, el dios de los bosques, quien finalmente lo logró empujando a su padre hacia el cielo y dejando a su madre en la tierra. Porque claro, sus padres, Raguni y Papatuanuku, como era el cielo y la tierra, estaban abrazados, y entonces los hijos no podían salir. Entonces Tane, que fue es el dios de los bosques, en la mitología neozelandesa, los separó. Y puso a su padre, le subió a su padre arriba y a su madre abajo, es decir, a su padre en el cielo y a su madre en la tierra. Los hijos de los dioses, la separación causó dolor. Mateo, el dios de las tormentas y los vientos, enfureció por el sufrimiento de sus padres y desató la furia creando tormentas. Pues es lo que provocó ese dolor. Por ejemplo, Mateo, que es el dios de las tormentas y los vientos, fue el que enfureció por el sufrimiento de sus padres. Y desató la furia y empezó pues, creando tormentas. Tuma Enga, el dios de la guerra, que representa la fuerza y la resistencia humana, se convirtió en el dios principal de la guerra, la caza y otras actividades humanas. Y Ruaumoko, el dios de los terremotos y los volcanes, que nunca nació. Vive dentro de la madre tierra y causa temblores.
Raumoco nunca ha nacido. Es verdad que está debajo de la tierra y lo que hace es provocar temblores, temblores. Y es verdad que Tanei fue el principal precursor de la separación de sus padres. A su padre le mandó para arriba, a su madre, a sus padres le mandó al cielo, a su madre a la tierra, bueno, todo el lío ese. Y a partir de ahí, pues, Tawir y Mateo fue el dios de las tormentas y los vientos, que es el que creó, pues, por el sufrimiento de los padres, desató la furia y empezó el propio Tawir y Mateo a crear tormentas. Para la mitología olmeca, el jaguar es el dios supremo, es la deidad principal relacionada con el poder, la fertilidad y la realeza. Los gobernantes se identificaban con él y se creía que podían transformarse en hombres jaguar. Se le representa con una boca trapezoide, colmillos pronunciados y hendidura en el cráneo. Claro, el jaguar era como esos hombres jaguares, eran los gobernantes. Además, los gobernantes de ayer decían que ellos venían del jaguar, que era la deidad destacada de la mitología olmeca. El dios de la lluvia, a menudo representado como un niño enano con colmillos de jaguar, se le asocia con la fertilidad de los cultivos y la abundancia de agua. Se cree que inspiró a deidades como Tlaloc en la mitología azteca o Chac en la mitología maya, que son los dos dioses de la lluvia desde las diferentes mitologías, que al final, como pasa con, por ejemplo, la mitología europea occidental, Roma copió lo de Zeus, Júpiter, todo ello, y Roma imitó a Grecia. Pues en la mitología de América del Sur era algo muy parecido. La serpiente emplumada, figura ancestral de que sacó al símbolo de poder político y vegetación. Los dioses y seres sobrenaturales en la mitología olmeca. El dragón olmeca es una deidad que representa la tierra, el maíz, la fertilidad, las nubes y la realeza. Y el hombre de la cosecha, un héroe vinculado a la fertilidad, cuya muerte o sacrificio da origen al alimento humano, que es el maíz, y es lo que se produjo la creación, de que el maíz, la mujer del maíz y todo, y bueno, eso provocó, bueno, pues, que con el maíz, según la mitología olmeca, nació la humanidad. Los dioses y las diosas en la mitología canaria, España, Achamán, considerado el ser supremo, era el dios del cielo y sustentador del mundo. Achamán era el dios creador, que como sería el dios del cielo y el que sustentaba el mundo, que es como el creador del universo. Maguet es la deidad del sol, a quien se le rendía culto y se invocaba en juramentos sagrados. Guayota, el espíritu maligno que habitaba en el volcán Echeide, que se encuentra en el Teide. Achuguayo es el dios de la luna y los Maxios son espíritus guanches muertos que vagan por el aire en forma de pequeñas nubes blancas, especialmente el día de San Juan, que se celebra claro, el 24 de junio, todos los 24 de junio. Y los tibicenas o huacanchas, criaturas demoníacas como perros oscuros que eran hijos de Guayota. Y Guayota es el espíritu maligno que habitaba en el volcán de Cheire que se encuentra en el Teide. Entonces los tibicenas o huacanchas son al final los hijos, que son perros oscuros que eran todos los hijos del propio Wayota. Los seres sobrenaturales en la mitología canadiense. Wendigo, un espíritu o criatura humanoide asociada al canibalismo, la glotonería y la codicia. Presente en la leyenda de los pueblos algonquinos y se creía que su origen era el castigo del canibalismo y el mito servía para reforzar el tabú contra él. Pues Wendigo al final es un espíritu o una criatura humanoide relacionada con el canibalismo, la glotonería, la codicia, bueno, presente en las leyendas de los pueblos algonquinos y se creía que era el origen del castigo del canibalismo, el mito servía para reforzar el tabú contra él, bueno, todo ello. Y por ejemplo, también los Sasquatch o pie grande, una criatura legendaria que se encuentra en las historias del noroeste del Pacífico. Se le describe como una criatura grande y peluda. A veces visita como un guardián de la naturaleza o un vestigio de una era pasada. Es verdad que el pie grande en sí es eso, es una criatura peluda, grande, visita o guarda la naturaleza, un vestigio de una era pasada. Y por ejemplo también el Gasgendieta, un dragón de la mitología de los Seneca, que se cree que habita en los lagos y ríos de Ontario y puede volar y escupir fuego. Y por último, el hombre lobo, el mito del hombre lobo europeo se fusionó con las creencias persistentes como la de Wendigo, que el Wendigo al final es un espíritu, una criatura humanoide igual parecida en los bosques helados de la provincia de Quebec, dando lugar a interpretaciones únicas, que podría ser incluso que el hombre lobo fuese la propia interpretación del Wendigo en Canadá para imitar la cultura europea, porque claro, la cultura europea estadounidense o de Canadá, Estados Unidos y toda América, quienes conquistaron los territorios en su momento fue Europa, fueron las principales potencias, pues Gran Bretaña, Francia, España, Portugal, tuvieron allí muchas colonias durante entre 200 y 300 años. Por ello, muchas de las mitologías podrían ser
que se copiasen y se imitasen por parte de América y las recogiesen de Europa. Setna es la diosa del mar y de los animales marinos, cuya leyenda explica la creación de estos animales. Según el mito, su padre le cortó los dedos cuando ella se rebeló y estos se convirtieron en peces, morsas y ballenas. Setna es como la diosa del mar y de los animales, que es lo que explica el motivo de que sea la leyenda que crease la propia Senda a estos animales. ¿Qué pasó? Que como se rebeló contra su padre le cortó los dedos y entonces creó pues, a los animales marinos, peces, animales marinos como morsas, ballenas y luego también los peces y Girar, un monstruo que rapta a los niños y los esconde. La leyenda incluye el mito de Unixuk, que es figura de piedras, como un punto de referencia que ayuda a los niños a encontrar su camino a casa. Claro, y Girar es el que rapta a los niños, los esconde, pero claro, hay un mito de Inuksuk, que es la figura de piedras, que al final lo que hace es el punto de referencia en la cual los niños lo que intentan es escaparse y encontrar su propio camino pues, para irse a casa. Las auroras boreales son las luces del norte, son vistas en las leyendas inuit como los espíritus de los familiares o amigos fallecidos que bailan en la otra vida. Es decir, eso serían las auroras boreales, que son lo de las luces del norte, son vistas de las leyendas unit como esos espíritus, ya sea de familiares o amigos, que están en el más allá. Criaturas sobrenaturales o seres sobrenaturales en la mitología neozelandesa. El Maui es un héroe cultural famoso por su astucia. Se dice que pescó la isla norte de Nueva Zelanda, conocida como Teika a Maui, de ahí su nombre, el pez Maui, con un anzuelo. En otras tradiciones, su canoa se convirtió en la isla sur, llamada Tehuaca a Maui. Su mayor hazaña fue tratar de hacer inmortales a los humanos, pero fracasó al morir en un intento de vencer a Inenuitepo, que es la diosa de la noche. Y claro, ¿qué es lo que intentó hacer Moí? Pues que los humanos fuéramos inmortales, pero como la diosa de la noche, Inenuitepo, la murió, pues el propio Moí, pues al final fracasó lo que quería hacer, de la inmortalidad humana. Taniwa son criaturas sobrenaturales que habitan ríos, cuevas y el mar, especialmente lugares peligrosos. Los héroes y espíritus dentro de los héroes sobrenaturales en la mitología estadounidense, pues había héroes y espíritus como la figura del hombre polilla, el Sasquatch, que es Bigfoot, y el diablo de Jersey, son criaturas míticas importantes. Esos serían los héroes, pues bueno, pues el hombre polilla, el Sasquatch, Bigfoot o el diablo de Jersey, que son las principales figuras dentro de la mitología estadounidense. Las cosmogonías, los mitos de las tribus como iroqueses y cherokees explican la creación del mundo, la humanidad y la naturaleza, que es lo que se hablaba así, de que siempre la mitología te va a hablar, se creó el mundo, luego la humanidad, luego el resto de animales, a partir de ahí. Y luego ya la unión con la naturaleza de todos los seres vivos que habitaron, incluyendo los seres humanos. Mitos fundacionales incluyen el mito del descubrimiento, la tierra prometida, los padres fundadores, el crisol de culturas y el hombre hecho en sí mismo, que es lo que habla siempre, se ha hablado, los padres fundadores, la tierra prometida, el descubrimiento, se ha recogido muchas cosas en la mitología de Estados Unidos y de todo lo que sea el continente americano, por de Europa, de España, de Francia, de Gran Bretaña, de Portugal. Los héroes populares, personajes como Paul Bunyan, el llanero solitario, y David Crockett son figuras legendarias que encarnan el espíritu de la frontera y la autosuficiencia. Figuras que son como es el espíritu de la frontera, la autosuficiencia, que son pueden ser autosuficientes. Las criaturas míticas, además de las originarias de los nativos americanos, existen otras como Chupacabras, que apareció en la década de los 90 cuando tocó a un grupo a una granja en Puerto Rico en la década de los 90, como he hablado anteriormente, que llegó a través de la cultura latina y es lo que provocó, bueno, pues al final muchas de las cosas vienen de Europa y sobre todo la cultura latina española. Mitologías prehispánicas, pues prehispánica en sí sería Mesoamérica, civilizaciones como Azteca y la Maya contaban con panteones complejos. Por ejemplo, la aztecas sería Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra, que sacó a la serpiente emplumada, y Tlaloc es el dios de la lluvia. Mayas es Kukulcán o Ucamats, que es la serpiente emplumada, que viene de la propia serpiente emplumada, antecesora de la serpiente emplumada de la mitología olmeca, tanto que Quetzalcóatl como Cuculmá, Chac y Tlaloc vienen del dios de la lluvia de la mitología olmeca, pues bueno, Chac es el dios de la lluvia en la mitología maya, Tlaloc es en la mitología azteca. Y por último, Yuncax, que es el dios del maíz.
que mucho de lo que habla la mitología olmeca se cree que el maíz es lo que fundó, junto con a la mujer del maíz, es lo que fundó a la humanidad. En la parte sur de América también estuvieron los incas, como Inti, que es el dios del sol, y Viracocha, que es el dios creador, que por cierto también habla de la mitología inca, maya, azteca, pues si la queréis echar un vistazo y os interesa este vídeo de mitologías que he subido varios en mi canal. Otros pueblos, Con la deidad suprema de los antiguos habitantes de la costa de Perú, o Chie, que es la diosa de la luna, entre los Chicha. Los mitos de la creación. Muchas mitologías tienen relatos sobre la creación del mundo, los dioses y los seres humanos. Dicen que, por ejemplo, Popol Vuh es el texto fundamental de la tradición maya. Con Popol Vuh se creó la humanidad según los mayas. Pero dependiendo de luego de cada cultura, porque la azteca es otra, la inca es otra, y por ejemplo, en Perú o en otras zonas, como Chipcha, que es la diosa de la luna, se cree que pudo ser otra. O el maíz, también de los olmecas. Y en América Central están las leyendas como el Cadejo, Cegua y el Cipitío. Y luego ya en la parte de América del Sur está Boitatá o Baitá, una serpiente de fuego legendaria en la Amazonía, que se considera un protector de la naturaleza. Eso sería lo de Boitatá o Baitá, que es esa figura legendaria del Amazonas y todo, y que sería un protector de la naturaleza. Y el Dorado, una leyenda sobre un reino de oro que inspiró numerosas expediciones de exploradores europeos, que es lo que muchos de los exploradores europeos dijeron, pues hay a lo mejor hay unas minas de oro, un reino de oro, y que intentaron pues explotar muchos de los europeos cuando conquistaron América. Y por último, para finalizar, pues también dentro de la mitología de América del Norte, la variedad cultural incluye mitos de tribus como los iroqueses, cherokees, choctaw, cree y otros. Y luego las figuras y creencias más destacadas dentro ya no de la mitología prehispánica, sino del sur, es decir, centro-sur de América, sino esto ya es arriba, es decir, esto sería la parte del norte que aquí destacaron mucho Francia y sobre todo quien más destacó es Gran Bretaña, que es el idioma hoy en día, el inglés, el universal. Manitu es espíritu del bien o del mal en la mitología de los algonquinos. Los mitos de la naturaleza, creencias espirituales como el concepto de madre naturaleza y el viaje del alma, y las criaturas legendarias. Squatch, que se los conoció como Bigfoot, una criatura grande que se dice que vive en los bosques. Eso se cree y todas esas leyendas de que hablan mucho de la mitología. Con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo relacionado con la mitología en Europa y las diferentes mitologías que existieron y las variedades dentro de la propia mitología y seres sobrenaturales, dioses, diosas, en las diferentes, darle a like, suscribiros, comentar. Repito que soy historiador y comento que tengo varios vídeos por si queréis y os interesa este tipo de vídeos, y darle a like, suscribiros, comentar. Y bueno, ya finalizo otra vez repitiendo lo mismo con que, bueno, comento que soy historiador. Así que nos vemos en el próximo vídeo.